En el siguiente video vamos a ver la herramienta de polilínea, la cual nos permite crear una polilínea en 2D generando un único objeto que se compone de segmentos de líneas y arcos. Para ver esta herramienta con mayor detalle vamos a crear un nuevo archivo. Seleccionamos en nuevo, ¿cierto? Nos vamos a la que es la barra de herramientas de acceso rápido. La vamos a seleccionar. Seleccionamos Acadizo, ¿cierto? Desde lo que es la ventana o la ventanilla, ¿cierto? De plantillas. Damos a abrir, esperamos un momento y perfecto, ya estamos dentro de esta interfaz, ¿cierto? De dibujo. Vamos a ubicar lo que es el eje de coordenadas, ¿cierto? El origen lo tenemos justamente acá. No es necesario, ¿cierto? Tampoco era necesario seleccionar la plantilla Acadizo. Recordemos que la plantilla Acadizo está en milímetros, pero sirve bastante bien para este ejemplo. Perfecto. Antes de mostrar la herramienta, vamos a ver una serie de ejemplos, ¿cierto? Bastante interesantes. Vamos a iniciar con esta herramienta. Aún no la hemos visto, pero es la de rectángulo, ¿sí? Vamos a seleccionar esta herramienta, ¿cierto? La que es de 2 puntos, si no me equivoco. Selecciono un punto, desplazo y ahora tengo el otro punto. Vamos a dar justamente un rectángulo de esta manera. Y ahora vamos a dibujar, ¿cierto? Lo que es un rectángulo. O mejor vamos a hacer algo mucho más interesante y mucho más exacto. Vamos a borrar, seleccionamos, vamos a ubicar lo que es, vamos a activar la opción de forzar cursor. Selecciono, doy acá 100 y aquí doy 50. Perfecto. Un rectángulo de 100 por 50. Vamos a hacer exactamente el mismo rectángulo, pero utilizando la herramienta de línea, ¿sí? 50, ¿cierto? Y hacia el lado tenemos 100. Perfecto. Aprovechamos de seleccionar aquí y seleccionamos acá. Excelente. Entonces tenemos dos rectángulos iguales, ¿cierto? En geometría. Pero vamos a notar una pequeña gran diferencia. Si yo nuevamente selecciono la herramienta de línea y recordando, ¿cierto?, los videos anteriores, nosotros podemos ubicar el punto centro de una figura. Por ejemplo, tenemos este rectángulo y fácilmente nos permite ubicar el punto centro. En este caso, como tengo rejilla, perdón, tengo forzar rejilla o forzar cursor, no puedo acceder al punto central. Pero si yo la saco, ¿cierto?, puedo acceder a este punto, ¿cierto?, sin ningún tipo de inconvenientes. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con el rectángulo de al lado. Simplemente lo voy a seleccionar, paso el cursor, pero no me selecciona lo que es en este caso el punto centro. Vamos ahora con otra cosa. A este rectángulo, si yo paso el cursor por acá, fíjense que justamente me aparece que todas las líneas, ¿cierto?, que componen el rectángulo se remarcan con un color ya un poco más brillante, ¿cierto? Un blanco más brillante, que a diferencia, por ejemplo, del que tengo acá al lado, que está compuesto por líneas, no por la herramienta de rectángulo. Yo paso el cursor y solamente remarca una de las líneas, ¿sí? Entonces ya tenemos dos diferencias interesantes. La siguiente que vamos a hacer es, vamos a seleccionar este rectángulo, vamos a dar clic derecho y vamos a seleccionar la herramienta de propiedades. Al hacerlo, y bajando un poco, podemos encontrar acá, entre todas las propiedades, ¿cierto?, que tenemos en esta figura, la de área, ¿sí? Y el área me marca de 5000, en este caso, milímetros cuadrados, y tiene bastante sentido ya que son 50 por 100, ¿sí? Entonces, me entrega automáticamente lo que es el área. Vamos a hacer lo mismo en el caso, en este rectángulo que tenemos justamente acá. Lo selecciono, propiedades, pero no me indica, ¿cierto?, un área como en el caso anterior. Y esto es porque esta figura, ¿cierto?, si bien es cierto fue generada por la herramienta de rectángulo, corresponde a una polilínea, ¿sí? Entonces, de hecho aparece justamente acá, vamos a dar escape
cerramos, selecciono, perdón, ahora sí, clic derecho, propiedades, y debería indicar por acá que es una polilínea, ¿sí? Entonces, para ir cerrando un poco la idea, las polilíneas, ¿cierto?, me generan, como yo les comentaba al inicio, un único objeto que se compone tanto de segmentos rectas, en este caso líneas, ¿cierto?, o también puede ser arcos. Y ya vamos a ver un ejemplo ya más detallado. Bastante interesante porque ahora un rectángulo es bastante sencillo de identificar, ¿cierto? Calcular su área, su perímetro, su centro, pero cuando tenemos figuras, por ejemplo, de este estilo, ubicar el centro es bastante complicado, ¿cierto? Pero nos vamos a dar cuenta que con esta herramienta se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a ubicar esta herramienta, ¿cierto? La herramienta de polilínea, la tenemos justamente acá, lo que es la ventana, la pestaña, ¿cierto?, de inicio, grupo dibujo, la tenemos acá, al lado de línea, la vamos a activar, y al hacerlo, fíjense que ya podemos precisar el primer punto. Lo podemos hacer utilizando alguna coordenada específica o simplemente ubicándolo en algún punto de lo que es la zona de gráfico, ¿cierto? Entonces vamos a generar, ¿cierto?, el primer punto. Yo selecciono, vamos a ubicar otro punto más, otro punto más, otro más, ¿cierto? Vamos a dibujar algo de este estilo, damos escape, seleccionamos línea y ahí lo tenemos, el punto que está acá, el punto centro geométrico de esta figura, y también nos permite determinar lo que es el área, ¿sí? Bajamos un poco, bajar demasiado si no me equivoco, y ahí lo tenemos, ¿sí? 8823.07 y bueno, 8823 y fracción. Entonces, bastante interesante esta herramienta, así que vamos ahora a analizarla con mayor detalle. Seleccionamos todo esto, lo eliminamos y ahora seleccionamos nuevamente, ¿sí? Entonces, como les había comentado, nosotros podemos utilizar esta herramienta en base a coordenadas específicas o simplemente seleccionando a cualquier punto. Vamos a ubicar el primer punto y fíjense que al hacerlo vamos a ubicar también lo que es modo forzar cursor. Nos vendría bastante bien en esta ocasión. Seleccionamos, vamos a hacer un poco de zoom y perfecto, nos vamos a ubicar justamente acá. Desplazamos, ¿cierto? Ya seleccionamos el primer punto y fíjense que al seleccionar el primer punto ya nos aparecen ciertas opciones, ¿sí?, justamente acá abajo, ¿sí?, en lo que es la línea de comandos. Vamos a seleccionar un segundo punto y la herramienta se va a mantener activa. Ahora, como les había comentado, al seleccionar, ¿cierto?, el primer punto, ya nos aparecen lo que son estas herramientas que están acá. Por ejemplo, herramienta de arco, herramienta de cerrar, mitad, grosor, longitud, deshacer, grosor, etc. Por ejemplo, vamos a dar en la primera, la cual es la de arco, la tenemos justamente acá. La vamos a seleccionar y automáticamente pasa de tener nosotros una línea a trabajar con arcos, por ejemplo, de este estilo. Fíjense, yo voy a seleccionar este punto y ahora al trabajar con arcos ya me aparecen otras opciones adicionales, ¿sí?, las que tenemos acá, por ejemplo, ángulo, centro, cerrar, dirección, mitad del grosor, línea, radio, segundo punto, deshacer, grosor, etc. También podemos pasar nuevamente a línea. Nos vamos acá, seleccionamos y perfecto, ya pasamos a línea. Ahora voy a volver a pasar nuevamente a lo que es arco, pero fíjense en un detalle bastante interesante. Todas las opciones tienen se puede decir, una letra, ¿cierto?, demarcada de color azul. Por ejemplo, el arco tiene lo que es la A, cerrar, ¿cierto?, es la C, mitad, grosor, ¿cierto?, y así sucesivamente. De hecho, deshacer tiene una H
que se encuentra justamente acá. Esas letras no están demarcadas solamente porque sí, sino que son un atajo que posee el teclado para activar esas herramientas. Por ejemplo, yo ahora ya tengo activa la herramienta de línea, voy a utilizar nuevamente arco y para eso voy a presionar la tecla A, doy enter, perdón, vamos a hacerlo de esta forma, damos N, enter, selecciono este punto y ahora sí cambio a arco, doy A, enter y fíjense que ya puedo pasar a arco automáticamente sin tener que seleccionar la opción. Puedo cerrar aquí y así de fácil y así de simple, ¿cierto? Puedo obtener una ranura, ¿sí? Una ranura cerrada de este estilo, la cual yo puedo calcular el área, el perímetro, ¿cierto? Y también ubicar el punto centro. Entonces bastante interesante esta opción. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a desplazar un poco. Seleccionamos nuevamente la herramienta de polilínea. Otro punto interesante es, por ejemplo, si nosotros posicionamos el cursor justamente en la herramienta, me va a aparecer polilínea, ¿cierto? Una breve descripción, crea polilíneas bidimensionales y acá abajo me aparece pol. ¿Qué significa ese pol? Que, por ejemplo, no es necesariamente que yo pueda seleccionarlo desde acá. Yo, por ejemplo, escribo pol, pero un momento, y ahí lo tenemos, ¿sí? Un atajo, ¿cierto? El cual me va a servir para yo poder seleccionarlo desde el teclado. De hecho me aparece también acompañado a la palabra el icono que lo tenemos justamente acá arriba. Entonces lo vamos a seleccionar y ya volvemos a utilizar esta herramienta, ¿cierto? Ya se encuentra activa. Ahora, como se habrán dado cuenta, acá abajo no me aparecen, ¿cierto?, lo que son las opciones que yo le describí anteriormente. Simplemente voy a presionar el clic izquierdo y al hacerlo ya puedo volver a acceder, ¿cierto?, a estas herramientas. Entonces, vimos que con arco, ¿cierto?, utilizando la herramienta o la tecla A, ¿cierto?, podemos acceder a los arcos, ¿cierto?, que nos ofrece esta herramienta, pero también otras opciones que ya vamos a ver más adelante. Y también podemos darnos cuenta que tenemos mitad grosor, longitud, deshacer y también la herramienta de grosor. Vamos entonces desglosando un poco lo que son estas herramientas. Vamos a dibujar una serie de líneas, por ejemplo de este estilo. Y perfecto, entonces vamos con la primera opción, la que vamos a ver ahora, la cual es la de deshacer. Bastante útil, ¿cierto? Y bastante práctica, ya es conocida por nosotros, la vimos en línea, entonces yo puedo dar H, damos Enter, y lo que hacemos, ¿cierto?, en este caso es deshacer el último segmento. ¿Sí? En este caso nosotros seleccionamos esta línea, ahora puedo seleccionar esta, tengo lo que es la vista previa, ¿cierto?, de mi línea, pero si yo presiono H, puedo deshacer, ¿cierto?, esta serie de líneas que voy generando o que generé y que no necesito. Entonces ya es conocido anteriormente en la herramienta de línea. ¿Qué más podemos ver, cierto? ¿Qué más tenemos por acá? La opción de cerrar, ¿cierto? Bueno, también comentarles que yo presioné la tecla H, como les había comentado anteriormente, porque deshacer, ¿cierto?, tiene acá la H como letra demarcada, ¿sí? Yo también puedo acceder a esta herramienta utilizando la opción deshacer. No es necesario presionar la tecla H, pero siento que es más práctico hacerlo de esta forma. Otra de las opciones que tenemos es la opción de cerrar. También ya la hemos visto anteriormente. Lo que nos permite es cerrar el segmento, ¿cierto? Yo puedo presionar la tecla C, doy Enter y cierro, ¿cierto?, lo que es esta figura, el segmento completo, y al pasar el cursor, fíjense que me entrega esta figura completamente cerrada, ¿sí?, como si fuese una sola línea. ¿Qué más podemos hacer?
Vamos a seleccionar justamente por acá. Vamos a dibujar una línea. Y ahora fíjense lo que va a pasar. Yo voy a indicar justamente por acá como unos 40 milímetros, ¿sí? Pero me equivoqué. Y en realidad en vez de 40 son 70, ¿cierto? O quizás 80. Y aquí yo voy a hacer uso de esta herramienta, la cual se llama longitud. Y la tenemos justamente la tenemos acá. Esta herramienta lo que me permite es insertar, ¿cierto?, una longitud extra en el último segmento realizado. Mi último segmento fue el que está acá, que mide 40. Yo lo voy a seleccionar o voy a utilizar, ¿cierto?, este atajo, la cual se llama L. Voy a dar Enter y voy a indicar, por ejemplo, si este mide 40, quiero que mida 70, entonces voy a añadir 30. Damos Enter y fíjense que automáticamente se generó, ¿cierto?, un extra de longitud. Ahora, quizás no era 70, quizás era 80. Presiono nuevamente L, doy Enter. Y ahora me permite seleccionar la longitud restante, en este caso son 10. Ahora también importante es fijarse en que el cursor no lo tengo apuntando hacia arriba, no es necesario. Yo puedo dejar el cursor para cualquier punto, pero de todas formas va a generar, ¿cierto?, lo que es estos 10 milímetros adicionales. Damos Escape o simplemente aseguramos que mide 80 milímetros. Bastante interesante esta herramienta también. ¿Qué más podemos hacer? Si nosotros, ¿cierto?, presionamos Pol, voy a hacer un poco más de zoom. Voy a dar clic, ¿cierto?, en el primer punto. Y fíjense que ahora tenemos estas herramientas, ¿cierto?, que tenemos aquí. Ambas son bastante parecidas. Por ejemplo, la de grosor me permite insertar, ¿cierto?, un espesor inicial y un espesor final. Y la mitad de grosor es bastante parecida, pero solamente podemos insertar la mitad, algo así como un tipo radio, ¿sí? Vamos a verlo mejor con un ejemplo que se explica, ¿cierto?, mucho mejor. Vamos entonces a seleccionar la herramienta de grosor, ¿sí? La seleccioné y fíjense que no me muestra directamente, ¿cierto?, lo que es una vista previa, pero me pide precisar el grosor inicial. Para este caso yo le voy a dar 20 milímetros, ¿sí? Y para el siguiente caso yo le voy a dar 0, ¿cierto? Vamos a dar Enter y ahora voy a dar 0. Perfecto. Al hacerlo, ¿sí?, fíjense que puedo dar justamente acá. Me va a generar una flecha, porque esta flecha ya lo vamos a ver con mayor calma. Voy a seleccionar nuevamente polilínea, voy a ubicar este punto y esta vez voy a dar la misma forma, voy a dar mitad de grosor. Selecciono, me pide el punto, el grosor inicial, vamos a dar 20, ¿cierto? Y vamos acá a dar lo que es 0. Perdón. Vamos a dar 0. Me confundí. Vamos nuevamente. Seleccionamos el primer punto. Voy a dar justamente mitad de grosor. Acá dice precise mitad de grosor inicial. Vamos a dar 20. Damos Enter. Y al segundo vamos a dar 0. ¿Sí? Perfecto. Genial. Entonces damos Escape y ahora sí vamos a analizar un poco qué fue lo que acabamos de generar. Fíjense que acá tenemos dos tipos flechas, pero lo que en realidad son dos líneas, son dos segmentos, el cual inicia el primero con un grosor, ¿cierto? Grosor de línea de 20 milímetros. ¿Por qué 20 milímetros? Ya que seleccioné la herramienta de grosor y le indiqué 20, ¿cierto? Me generó lo que es un grosor inicial de 20 milímetros y terminó prácticamente en 0, ¿sí? Y para el segundo caso tenemos un grosor inicial de 40. ¿Por qué 40?
porque nosotros prácticamente iniciamos acá, ¿sí? Y le indicamos la mitad del grosor. Por ende, estos vendrían siendo los 20 milímetros que indicamos, ¿cierto? La mitad. Por ende, por eso que se generan los 40 milímetros. Bastante interesante esta herramienta. Sirve también para hacer flechas, pero también se puede utilizar bastante bien, por ejemplo, como lo voy a mostrar justamente ahora. Selecciono polilínea, ubico, ¿cierto? Selecciono grosor, vamos a ubicar grosor. Acá vamos a ubicar, por ejemplo, vamos a seleccionar 30 milímetros. Damos Enter y aquí vamos a dar 5 milímetros. O 10, mejor, 10. Damos Enter. Y fíjense que yo puedo generar líneas de grosor inicial de 20 milímetros y posteriormente 10 milímetros, ¿cierto? Como final. Puedo hacerlo así, luego desplazo hacia abajo, damos Escape y ahí se unen, ¿cierto? Para generar esta línea con grosor variable. Línea, simplemente la vamos a seleccionar, damos Enter, vamos a precisar que es el primer punto, vamos a dar un poco de zoom, seleccionamos este primer punto. Perfecto, entonces ya tenemos un segmento y ahora vamos a pasar a lo que son las herramientas de arco. Vamos a presionar A, damos Enter y ahora tenemos, ¿cierto?, una serie de opciones, por ejemplo lo que es ángulo, centro, cerrar, dirección, mitad de grosor, línea, radio, etc. Bueno, hay algunas herramientas, ¿cierto? Algunas herramientas las cuales ya hemos visto anteriormente y sabemos ya de qué se tratan, ¿cierto? Como lo es, por ejemplo, cerrar, deshacer y también grosor, ¿cierto? Y mitad de grosor, que son similares, por no decir igual, a las que utilizamos con segmentos, ¿cierto? Con líneas. Entonces ahora, para en honor al tiempo, vamos a ver las herramientas, ¿cierto? Que no sabemos cómo utilizarlas, como por ejemplo ángulo, centro, radio, por ejemplo, segundo punto, etcétera. Entonces vamos a ver rápidamente. Vamos a iniciar por la de centro, ¿sí? Nosotros podemos acceder a ella presionando la tecla E, damos Enter y ya la tenemos activada. Fíjense que actualmente nos presenta lo que es una, se podría decir, una vista previa en base a una línea. Bueno, esta herramienta de centro me permite especificar un segmento de arco a partir de su centro. O sea, lo que yo estoy haciendo ahora es ubicar el centro y esto lo puedo precisar utilizando, por ejemplo, la longitud del centro y también el ángulo. Por ejemplo, voy a seleccionar mi centro, por ejemplo, por acá a 56 grados y aproximadamente 36 milímetros de uno de los extremos, ¿cierto? De este segmento horizontal. Lo selecciono y fíjense que yo puedo desplazar y generar un arco utilizando también, se podría decir, algún ángulo para indicar lo que respecta a la continuidad, ¿cierto?, de este arco. Por ejemplo, yo lo puedo dejar en 170, damos Enter y ya generamos, ¿cierto?, lo que es nuestro arco, precisando lo que es el centro y posteriormente lo que es el ángulo de un extremo al otro. Posteriormente podemos seleccionar, no sé, línea y continuar generando mi dibujo. Siento que no es muy conveniente en este caso mantener la opción de forzar rejilla. La vamos a desactivar y vamos a seguir viendo de qué se tratan las otras herramientas. Seleccionamos nuevamente polilínea, vamos a seleccionar algún punto de los que tenemos acá, por ejemplo. Seleccionamos el primero, vamos a dar Escape, mejor vamos a mantener esta herramienta, me parece que es buena idea. Seleccionamos, sí, bastante mejor.
Seleccionamos el siguiente punto. ¿Y qué más podemos ver? Seleccionamos arco. Ahora podemos ver la herramienta, ¿cierto? De segundo punto, ¿cierto? Esta herramienta nos permite precisar, ¿cierto? El segundo punto y final de un arco de 3 puntos. O sea, lo que me permite es básicamente, ya tenemos seleccionado el primer punto, yo puedo ubicar un segundo punto para posteriormente tener un tercer punto y así darle más precisión a lo que es este arco. Y este segundo punto me puede servir de referencia. Por ejemplo, yo lo voy a seleccionar acá y ahora puedo seleccionar otro punto justamente por acá. Entonces ya tengo lo que es un arco. Vamos a hacerlo de nuevo. Seleccionamos polilínea, punto inicial, seleccionamos arco, seleccionamos segundo punto. Ahora sí, se ve mucho mejor, ¿cierto? Se precisa el segundo punto. Y ahora sí me muestra la vista previa con el tercer punto. ¿Sí? Es el punto final. Bastante interesante. Porque, por ejemplo, yo puedo precisar este primer punto, ¿cierto? Selecciono arco, segundo punto. Puedo ubicar la altura de mi arco y un tercer punto. Bastante interesante. Vamos a ver qué más podemos utilizar con esta herramienta. Nuevamente polilínea, seleccionamos un punto inicial, podemos dar quizás algún segmento y ahora vamos a ver la opción, ¿cierto? De ya vimos centro, ángulo. Podríamos ver la opción de dirección, ¿cierto? La tenemos justamente acá. Y esta opción, ¿cierto? Me permite especificar la tangente del segmento de un arco usando como referencia el ángulo. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a seleccionarlo, dirección, y fíjense que me muestra una vista previa nuevamente de una recta. ¿Por qué me muestra una recta? Porque yo puedo especificar, ¿cierto? Un ángulo, que en este caso van a ser los 45 grados. Vamos a dar Enter. Y al hacerlo, pasamos nuevamente al arco. Por ejemplo, de este estilo. Voy a seleccionar justamente acá. Y me genera lo que es el arco. Ahora, ¿por qué indiqué esos 45 grados? Porque si yo tomo una recta e indico los 45 grados anteriormente, algo de este estilo, y trazo lo que es una línea desde el centro de mi... ahora sí, no me conviene mucho, ahora sí, perfecto. Desde el centro hasta el inicio del arco, ¿cierto? Como ya sabrán que en geometría, esta es la recta tangente, este es el radio, y si todo lo hicimos de forma correcta, esto debería medir 90 grados. ¿Sí? Entonces ahí está mi recta tangente en base a la opción de dirección. O sea, yo indiqué que el inicio de este arco, ¿cierto?, fuese tangente a una dirección de 45 grados. Entonces todo resultó de esta forma. Vamos a ver qué opciones más tenemos. Polilínea nuevamente. Dibujamos, ¿cierto?, una recta. Vamos a activar esta opción. Nos parece bastante positiva. Seleccionamos recta, desplazamos, segundo punto, pasamos a arco. ¿Qué más? Tenemos ya la opción de centro, ¿cierto?, cerrar, dirección, mitad de grosor, línea, radio. Radio es la que no hemos visto, ¿cierto? Esta que está acá, la herramienta de radio. Y esta opción es bastante similar a la de centro, ya que nos permite, ¿cierto?, especificar el radio del segmento del arco. Vamos a seleccionarla, seleccionando la opción de R. Al hacerlo, me permite seleccionar en base a lo que es el radio. ¿Sí? Ubicar el centro. Y así yo puedo desplazar. ¿Sí? Y ahí tenemos lo que es el radio. Es bastante parecida. Vamos a ver ahora la otra opción. Seleccionamos acá. Desplazamos, ¿cierto? Y la que no hemos visto hasta ahora, si no me equivoco,
vendría siendo la de ángulo. ¿Sí? Ángulo la tenemos justamente acá. Y esta herramienta lo que permite es designar el ángulo del segmento del arco, tomando como referencia el centro y el punto inicial y final de nuestro arco. ¿Cómo es eso? Lo vamos a seleccionar o simplemente damos U, damos Enter. Y acá, por ejemplo, yo voy a precisar este punto que viene siendo, y ahora este otro punto que está acá. No, vamos a hacerlo nuevamente. Seleccionamos polilínea, desplazamos, seleccionamos arco, seleccionamos ángulo. ¿Sí? Vamos a dar, por ejemplo, 30. Enter. Y ahora vamos a seleccionar un punto aleatorio. Perfecto. Entonces, fíjense, si yo paso el cursor e intento ubicar, ¿cierto?, lo que es el centro, desplazo aquí, desplazo acá, seleccionamos ángulo, selecciono, vamos a sacar esta opción, seleccionamos aquí, seleccionamos acá y tenemos, ¿cierto?, los 30 grados. Entonces vamos nuevamente a intentarlo. Polilínea, seleccionamos acá, seleccionamos línea, arco, ángulo. Vamos a ubicar, por ejemplo, nuestro punto, ¿cierto? Podríamos darle ahora unos 50 grados. Damos Enter. Ya tenemos el punto inicial acá. Vamos a ubicar el punto final. Por ejemplo, si lo seleccionamos acá, vamos a ver dónde nos quedó el centro. Justamente aquí. Selecciono ambos extremos. Un extremo acá. El otro extremo justamente acá. Perfecto. Entonces acotamos. Selecciono esta línea. Ojalá. Selecciono esta línea. Selecciono esta